¿Qué es y cómo funciona el cine independiente en México? Bienvenidos a Cine Creadores, un espacio dedicado al cine en SET Televisión. Yo soy Giovanna Díaz y hoy conoceremos a Josué Hermes y su película Tierra de Ladrones, filmada aquí en la ciudad de Puebla. Josué Hermes es un cineasta poblano, a quien además le gusta la poesía, la danza contemporánea y el dibujo. Trabajó en el Cineclub Macondo de la UAP. Estudió cine en la Ciudad de México en el AMSI y una especialidad en la Escuela Internacional de Cine y TV en Cuba. Antes de comenzar a escribir y dirigir su primer cortometraje, vendió al menos 20 guiones para la producción de videohomes. A Josué siempre le han gustado las historias y los cómics, lo que le ayudó a elegir un lenguaje cinematográfico específico, que le permite contar historias a través de la imagen en movimiento. Primero que nada, ¿qué es Tierra de Ladrones y qué simboliza para ti? Es un proyecto muy bonito que con los años ha perdurado y creo que se ha convertido en una especie de obra del underground en Puebla. Y pues es una tragedia de barrio que cuenta la historia de Valdomar, ¿no? Un adolescente que se ha quedado sin familia y que justo lo protege el barrio. Y justo es como un estudio de la violencia, yo creo, ¿no? Con el tiempo he descubierto eso de la película y creo que ese era como el objetivo. Y bueno, pues como mi primer proyecto es como ese primer hijo que tienes, ¿no? ¿Qué te inspiró a la realización de este proyecto? Pues menciono que para que surja algo en realidad no es como una línea recta, ¿no? Sino es como la concentración es el choque de muchas directrices que pueden encontrar. Creo que dos de las principales son el hecho de que, bueno, llegué a la conclusión, porque venía yo de hacer como 2 cortometrajes que les había ido bastante bien, como que hice las cuentas y llegué a la enorme conclusión de que podía hacer un largometraje, ¿no? Y lo último, que fue cuando ya dije, bueno, voy a hacer una película y de qué voy a hablar, ¿no? Porque ese siempre es uno de los grandes problemas. Entonces, recuerdo que fui a Plaza Loreto, ahí hay unos cines muy bonitos, independientes, y estaba el maestro Rafael Aviña, y que por cierto, no creo que Rafael Aviña haya visto esta película, ojalá a partir de esta entrevista vea la película, porque fue en una de esas entrevistas, de estas participaciones, que él hablaba que la familia en aquel entonces era uno de estos géneros olvidados por el cine mexicano, ¿no? Entonces que en las películas actuales que estaban por ahí de los 90s, del 2000, no se estaban generando ningún tipo de película que hablara sobre la temática de la familia. Y eso me resonó demasiado a mí. Y entonces empecé a preguntarme cómo funciona la familia actual en los sectores bajos, ¿no? ¿Por qué se le dedica tanto tiempo a un proyecto? Ahora que lo pienso, ¿no? Como que lo medito más, había mucha locura, ¿sabes? O sea, y creo que es el ímpetu que se necesita para cualquier proyecto cinematográfico, ¿no? Son unos enormes monstruos las películas que necesitan de realmente no pensarlas tanto, ¿no? Simplemente lanzarse a hacerlas. O al menos eso en espíritu, ¿no? A lo mejor en planeación sí, desde luego que necesitas, la preproducción es muy importante, pero el espíritu de lanzarte a hacerlo, porque saber que lo quieres hacer es muy importante, si no, seguramente vas a claudicar en algún momento del proceso y no se va a concretar la película. Y bueno, es un proyecto independiente, ¿no? La parte de los dineros creo que es bastante importante y bueno, no contábamos con ningún apoyo institucional y tampoco de inversión privada, por así decirlo, al menos en una primera etapa, y luego ya en una segunda etapa de la postproducción sí conté con bastante apoyo de inversión privada, pero justo eso hizo que se fueran delimitando los tiempos porque pues nos prestaban en el equipo, ¿no? Nos prestaban el estudio para hacer el diseño sonoro y en general es un soundtrack muy bello, ojalá, bueno, a mí me parece muy bello
Y como que cada elemento que se fue sumando contribuyó a este proyecto, contribuyó a que tuviéramos la película. Y es que, pues eso, éramos como unos locos queriendo hacer cine, pero en realidad había muchos aspectos que, aunque yo sabía que tenían que estar como muy trabajados y cuidados, probablemente no estaban tan trabajados, ¿no? Mi inexperiencia jugaba a veces a favor y a veces en contra, ¿no? Entonces, pues muchas cosas se iban resolviendo durante el momento, ¿no? Y la postproducción se fue haciendo larga, ¿no? Porque creo que ese lapso duró 2 años, ¿no? Hasta que por fin, luego otro año de corrección de color o pequeñas correcciones de color o ajustes de color dentro de las posibilidades que teníamos para terminar la película, y eso fue lo que fuimos logrando, ¿no? Y nos fue alcanzando la tecnología, ¿no? O sea, para cuando salimos, justo cuando terminamos de grabar la película, justo en ese verano o en ese otoño, entró el HD, ¿no? Y ¿cómo se llama? El interlazado. Y poco después vino el Full HD, ¿no? Entonces, cuando terminamos la película, ya había dado un viejazo la película en ese sentido, ¿no? Y en cuestión como de imagen, ¿no? Entonces, pues tuvimos que irnos recuperando, por así decirlo, ¿no? Y al final, bueno, lo que tuvimos, sí, efectivamente, fue un estreno aquí en Puebla, como una temporada corta que hicimos en CCU, un fin de semana, y también estuvimos en Casa de Cultura, o sea, digamos, y en el Teatro de la Ciudad, ¿no? O sea, digamos que todos los foros importantes de la ciudad de Puebla pudimos lograr la película, y se fue a una muestra internacional, que era muestra, no era un festival en competencia, de cine latinoamericano en Nicaragua. Estamos en el Centro Histórico de Puebla. Es muy importante para el turismo, en historia, pero además muy importante en tu película porque sale. Y yo sí estaba como muy consciente que necesitaban aparecer lugares conocidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la película sale el centro histórico, sale el Parián, sale uno de los barrios más icónicos de la ciudad de Puebla, que es Xonaca. Sí entendía yo que debía encontrar estas locaciones que identificaran a la gente, ¿no? Y creo que eso es algo clave en la película, ¿no? La gente ve y dice, es el Parián, ¿no? Yo he pasado por ahí, sí, creo, y cada vez que alguno del crew, de los actores o actrices que pasan por acá, creo que recuerdan que esa es la oaxaqueña, ¿no? La tienda de... Y algo que también me gustaba era que tenía como estas reminiscencias de letrero, ¿no? Que dice la oaxaqueña. Y sí hay un tilt down del nombre de la tienda hacia el personaje entrando, y era un poquito como lo hacía Ismael Rodríguez, con estos grandes letreros que siempre habían en las películas de oro del cine mexicano, ¿no? Donde pasaban así, decían caballos viejos y se veían, ¿no? El letrero. Eso era un poquito lo que quería, lo que tengo en mi filmografía. De pronto los letreros son importantes. Oye, pero tú me hablas de tilt down y todos estos términos que ustedes conocen, pero nosotros los mortales, no, bueno, yo no tengo, o sea, supongo que es algo así por el movimiento que hiciste, pero explícanos a nosotros que no sabemos estos tecnicismos, ¿qué es el tilt down? El tilt down es un movimiento de la cámara sobre la misma verticalidad, ¿no? Entonces, un tilt es cuando va la cámara, tilt up, cuando la cámara va de abajo para arriba, y un tilt down cuando va de arriba para abajo. Perfecto. ¿No? Entonces, sí, efectivamente se ve cómo va subiendo la cámara, y de repente vemos el letrero y vemos al personaje entrar a cuadro. Y bueno, no quería irme sin contar esta anécdota en la oaxaqueña, hablando de estos sonidos. Que mira que ya está abriendo, ¿eh? Ya abrieron, ahorita pasamos a comprarnos un algo. Estábamos grabando una escena donde entran a asaltar la oaxaqueña, ¿no? Okay. Unos ladrones, teníamos nuestros permisos y todo esto. Y entonces hacen 2, 3 veces la escena, no me gusta, repito que, ¿no? Les pido que hagamos una cuarta ocasión, lo hacen y nos cae la policía, de verdad, ¿no? Así de, es que dijeron que están asaltando la tienda, que no sé qué. Y entonces nosotros dijimos, sí responden al llamado. No, les mostramos los permisos, no pasó nada, pero fue muy gracioso ver cómo realmente estaba pasando. Claro. Cómo llegó un momento en que la gente sí se espantó. Los locatarios no, porque ellos estaban muy conscientes de que estábamos grabando la película. O sea, hay varios nombres que pasan desapercibidos dentro de los créditos, o creo que hay veces en que no están todos, porque hubo una infinidad de personas que nos ayudaron y nos deseaban
una buena fortuna para la realización Claro. de esta película. Creo que es una película de todos, de todo Puebla. Estamos en el barrio Xonaca, que es otra de las locaciones que utilizó para su película Tierra de Ladrones. ¿Qué sientes al regresar aquí? Sí, es un poquito un shock emocional, porque efectivamente también yo vivo en Puebla, pues, pero... Sí, pero venía a yo- grabar ya sí. esto. No, y tiene un rato que no estoy aquí en esta parte, aquí en la Fuente de los Muñecos. Pues nada, como la lluvia de recuerdos, creo que fue una experiencia muy, muy bella la película, ¿no? Entonces, que he de mencionar que a veces como uno que está al frente del proyecto no lo disfruta tanto como las personas que están alrededor, ¿no? Entonces, porque uno está concentrado en que no sé qué, Estás ahí ya viendo todo en que todo salga bien y de repente se olvida uno de disfrutar. Y entonces ahorita que que acabamos de llegar, pues justo como que empecé a disfrutarlo y decir, me acordé que, por ejemplo, aquí teníamos el base camp, que teníamos una secuencia de una persecución que acababa hasta el hospital y venía desde más arriba, porque aquí empieza como la parte hacia el monte, digamos, ¿no? El papel de un policía judicial lo interpretaba un no actor, Ok. que tenía el look que era adecuado y se le ocurrió que toda la persecución se le iba a echar en botas. Entonces filmamos ese día entero, todo con botas, así súper rifado, ¿no? ¿Y cómo acabó ese hombre, no? No, bueno, después al otro día, o tiempo después nos enteramos que al otro día estaba destrozado, ¿no? O sea, los pies hinchados y cosas así, porque Ay, Dios. era, córrele, ahora, regrésate. además está bien córrele". empinado, Sí, está o muy sea, empinado, ajá. Tal vez en la tele no se vea, pero si llegan a venir a Xonaca, o los que conozcan Xonaca, pues saben que todo es de bajada, ¿no? O todo es de subida. Su vida, sí. Sí, como se quiera Y ver. ahora que mencionas el elenco, ¿cómo eliges el elenco? Digo, tienes estas dos opciones, ¿no? El no actor y el actor. Pues sí, tuvimos ahí como un mes de casting, ¿no? Estuvimos en Casa de Cultura, estuvimos en aquel momento en la Escuela de Arte Dramático de la UAP. Oye, ¿y qué tan abierto estás a estos no actores? Pues bueno, es rico trabajar con no actores y también es rico trabajar con actores profesionales. Ambos aportan al proyecto como distintos pues aspectos, ¿no? Sí, que te claro. pueden beneficiar bastante. El problema con el no actor es que pues no le puedes dar diálogos muy grandes, ¿no? E incluso recuerdo un chico que participó en la película que era completamente un no actor, que lo conseguimos así casi que en la calle. Sí, de verdad. Ajá, sí, exactamente, ¿no? Entonces, teníamos esas cosas como producción independiente, ¿no? Y como producción Nobel también. Y pues va jugando a favor de que se veía muy natural. Yo en la película de repente lo veo, como que a mí de repente me cuesta un poco trabajo de verlo, pero hay gente que me ha dicho, oye, qué buena actuación de este muchacho. Y yo, Es ok, que sale más perfecto, natural, ¿no? sale Digo, mucho más uno natural. inexperimentado y dices, bueno, pues me dicen que mi papel es hacer esto. Me imagino que a algunos está como este nervio a la cámara, a otras cosas, pero una vez que fluye es hasta una reacción más natural, ¿no? Sí, creo que tiene que ver con eso, con la posibilidad de que la persona actúe como realmente es, ¿no? O sea, que haga lo que hace normalmente, ¿no? Que se comporte como él es realmente, simplemente ahora a través de una serie de cámaras, ¿no? Entonces, sí hubo como muchas aportaciones muy, muy interesantes de muchos lados. Tuvimos mucho apoyo por parte del Estado y de Secretaría de Cultura y de la Comisión de Formaciones y de Turismo para poder filmar la película, ¿no? Entonces, este asalto que te decía a la ciudad era completo. Grabamos en el Boulevard 5 de Mayo con un tráiler o con una cola de tráiler donde subimos un auto y estuvimos dando vueltas y vueltas y vueltas. Las calles las teníamos permiso de cerrarlas. Todo el tiempo estuvimos custodiados por agentes de seguridad. Oye, y la gente que, perdón la interrupción, pero es que en ese momento que estás con toda la gente que no está dentro de tu casting o de tu equipo, que dice, oye, voy pasando y a mí no me importa y yo voy a pasar por aquí, ¿cómo lidias con esas personas? Pues a veces, algunas de esas personas estaban advertidas, ¿no? Que se estaba grabando y que el material podía ser utilizado, ¿no? Ahí había otras cuestiones que no, por ejemplo, la vez que hicimos esta secuencia aquí en Xonaca, fue un domingo, entonces el domingo era como más relajado. Vamos
a ir caminando para que recuerdes lo que era estar en Xonaca hace 16 años. Vale, me gusta. Ya no recuerdo bien, pero fue esta calle o adelante, había un puesto de molotes. ¡Ay, qué rico! Había un puesto de molotes y justo le pedimos a la señora de los molotes que nos dejara filmar, y entonces traíamos el auto y hay una escena en donde un personaje está comiendo un molote, de estas cosas que también intentamos integrar, ¿no? Porque el molote es una comida que no en todo México se consume, Poblana, ¿no? sí, Entonces, que es como una quesadilla tostada, ¿no? O frita más bien. Sin ayuda de cada uno de esos personajes no hubiera sido posible esta película, ¿no? Entonces esta película pues es de ellos, para ellos, ¿no? No es que exactamente hable, pero exactamente, es para ellos, exactamente. Porque llamaba mucho la atención que la película se llamaba justamente así, Tierra de Ladrones, ¿no? Entonces causaba controversia un poquito de eso, pero la verdad es que era como, según yo, o desde mi perspectiva, era una reivindicación de los motivos y orígenes de la violencia, ¿no? O de por qué intentar entender o comprender por qué la gente se dedica a la delincuencia, ¿no? Y en aquel momento que me llegaron a preguntar si la película trataba o era algo biográfica, pues me costó mencionarlo, ¿no? O aceptarlo, pero realmente sí, o sea, había una parte de mí que estaba rota o abandonada, ¿no? Entonces el abandono paterno se reflejaba en mí y por eso escribía sobre eso, ¿no? Tuve la fortuna de incrustarlo dentro del barrio, porque consideraba en aquel momento que era importante hablar sobre la familia, como ya te había dicho, ¿no? O sea, encontrar un tema familiar se me hizo como bastante interesante, ¿no? Esta es la famosa fuente, ¿no? La famosa fuente. En realidad, ahora que la vean, pues sale como en 3 escenas. Sale ahí en los molotes, en una escena donde están con los molotes, sale la primera vez que Valdomar baja del microbús para subirse al barrio y sale en la persecución, ¿no? Ahí es donde... Los puntos claves, Los ¿no? puntos claves donde pueden encontrar. Me habías platicado que eran puntos claves en la ciudad que la gente conoce, ¿no? Que son el Parián, la 5 de Mayo, yo soy poblana, pero que como poblano conocemos perfectamente, son puntos turísticos, pero que son muy diferentes. Quería justo como este contraste, ¿no? Entre lo que es la clase alta o media alta y la clase baja, ¿no? Entonces, que no se puede percibir el mismo México, ¿no? O sea, incluso viviendo en Puebla. Sí, claro, hasta el sonido, ¿no? Es diferente. Hasta el sonido es diferente. Entonces, pues nada, era como pasar de un lugar, un país, se podría decir, a otro completamente distinto. Y bueno, ahora sí, platícame, porque ya me hablaste del elenco, ya me hablaste de la historia, de tu inspiración para la película. ¿Pero una anécdota que te haya sucedido en el proyecto? Anécdota, creo que es que justo ahorita que estamos en este foro, hace 16 años también venimos para la película, a SICOM, en aquel entonces tenía ese nombre, y había una secuencia que lamentablemente ya no estaba dentro de la película en su totalidad, donde había un noticiario y acudimos a SICOM Televisión, nos hizo el favor de abrirnos las puertas y grabamos justo en este lugar. Tenían puesto el fondo, el set, el fondo, y venimos y grabamos aquí también. Entonces, 16 años después, pues estamos aquí nuevamente hablando de este tipo de cosas. Aquí tu casa. Oye, y yo ya más chismosa. ¿Y por qué se cortó la escena? Pues fue una escena que cuando estábamos haciendo ya el montaje, un gran amigo y cineasta también, Eduardo Domínguez, vio la película y me decía, y la película ya era muy larga de por sí, o sea, duraba era como el Titanic, ¿no? 3 horas de película y contando. Exactamente, ¿no? Entonces duraba como 2:20, una cosa así. Y justo esa escena era muy larga y me decía, todo lo que estás diciendo en esa escena, ya lo dijiste. Puedes puedes eliminar la escena y no va a pasar nada. Y yo lo pensé porque sentía que habíamos hecho mucho esfuerzo por esa escena, porque me gustaba mucho, porque se veía muy lindo, y al final decidí, ¿no? Pues que se iba a ir la escena, ¿no? Entonces, en el corte, uno de los cortes finales, ahí murió. Sí, me costó mucho.
Son de las cosas que recomiendan, ¿no? Por ejemplo, eso recomiendan que un director nunca edite o monte sus películas porque justo cuesta deshacerse de la escena que porque es tu sabes hijo ahí, ¿no? y porque sabes lo difícil que fue conseguirlo, ¿no? Entonces, y sí fue una escena que nos costó, todas las escenas costaron trabajo, entonces, pues, que al final dolió, pero quedó fuera. Pero, ¿para qué? O sea, ¿cuál fue la finalidad en sí del proyecto? ¿Qué esperabas? ¿Qué fue lo que pasó? O sea, el versus de expectativa-realidad. Bueno, pues yo tenía de entrada, creo que el objetivo principal era saber, o muy personal, era saber si yo era capaz de contar una película en un largometraje, ¿no? Porque siempre está esta cuestión de, bueno, o sea, una cosa es muy distinta hacer cortometraje, sí, claro, ¿no? Que es contar una historia en corto tiempo, pero ya un largometraje implica como muchas habilidades reales que te miden como director o como persona al frente de una producción cinematográfica. Entonces, no lo sabía, ¿no? La respuesta era que no lo sabía y quería medirme frente a eso. Y creo que lo logré. Cuando logren ver la película podrán ustedes decidir, ¿no?, cuál es el criterio, pero yo siento que se cuenta una historia redonda. Ahora les presentamos Tierra de Ladrones de Josué Hermes. Yo sé muy bien lo que se siente no tener a nadie cuando se es chamaco. Ninguno de nosotros tenía familia. Nos teníamos a nosotros. Mi papá decía eso. La vida es muy cabrona, Valdemar. Y tu papá las pasó negras. Él sí que se topó con el diablo. Pero tu mamá siempre lo sacó avante. Él hizo todo por ustedes, por ella. Todo cuanto estuvo en sus manos. Uno hace todo lo demás por la gente que uno quiere. Así es aquí. Así es si uno quiere seguir viviendo. Y bienvenidos nuevamente, espero que hayan disfrutado tanto como nosotros, Tierra de Ladrones por Josué Hermes. ¿Qué proyectos tienes ahora a futuro, 16 años después de ese parteaguas? Pues justo ahorita considero yo en un bastante buen momento. Terminé de filmar pues durante este año que fue bastante pandémico. Ya sé. Que fue difícil, ¿no? Por lo mismo, en enero tuvimos la fortuna, previo a la pandemia, de filmar una película en 16 milímetros, que lleva el título de Mañana ya no estaremos aquí, y ahorita estamos en proceso de postproducir la película, ¿no? Estamos como llegando al segundo corte, nos falta la masterización, digitalización, sonorización, entonces, bueno, hay unos procesos que debemos cumplir. Y también ha desatado nuevos proyectos de largometraje, no solamente míos, sino yo como productor. Entonces, bueno, estoy viendo hacia qué más hacer con respecto a esto, ¿no? Porque desde luego ya el salto al industrial sí, es el que engloba. Sí, exactamente. Sí, claro. Oye, y regresando, porque acuérdate que por lo menos yo soy neófita en el asunto. Entonces, para los que tampoco entendimos eso de 16 milímetros, perdón, miren, ya ni siquiera lo puedo pronunciar, 16 milímetros. Me imagino que se refiere a la cámara, pero ¿nos puedes explicar un poquito para que entendamos más el contexto? Claro, es un formato de la película. Bueno, yo entiendo que ahora a lo que vemos les decimos películas, pero viene de que el material con que antes se hacía era el film, la película, que es como el rollo de 35 milímetros de las fotos fijas, ¿no? yo diciendo de la cámara, no, y que la cámara. Entonces, pues nada, es un formato del tamaño de la película, ¿no? Hay en 35 milímetros, en 16 milímetros, en Super 8 hay 70 milímetros, en Super 16 milímetros, y nosotros filmamos en 16 milímetros. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos, a Josué por estar aquí con nosotros en el foro y podernos compartir un poco más acerca de su proyecto Tierra de Ladrones.
Y bueno, yo los invito al próximo programa. Recuerden su programa favorito, Cine Creadores. Y los abrazo desde la distancia. Muchísimas gracias.